todos los papitos y mamitas que están presentes, agradecerles en primer lugar su tiempito que se han dado para podernos escuchar el día de hoy, así que se va a realizar. Además de ello, presentarnos, porque somos estudiantes de la Universidad José José de Carrión, de la Escuela Profesional de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a presentar un taller que se llama Amar, no engañar. Y para ello mi equipo de trabajo en este caso es Alejandra Leopoldo Barra, Fátima Salazar Arejo, Llega Socorro Dayana María. Andrés Socorro María Reina, Roy Castillo Dayana Cornela. y quien les habla Fran Rodríguez y Camila Cerezo. En este caso, pues para dar inicio en esta oportunidad de taller, vamos a hacer una pequeña dinámica para ir conociéndonos y para ello necesito la participación de algunas mamitas y de algunos papitos para hacer un pequeño jueguito, en este caso, y obviamente se les van a atribuir por su participación. A ver, no sé si podrían venir 3 mamitas. Es un juego sencillo, didáctico para poder empezar, en la cual consta de solo pasarse estas liguitas por todo el cuerpo y pasar los 7 Para ello vamos a formar 2 liguitas para que participen. Mamita, ¿qué pasa? Los papás están acá participando, ustedes déjame los papás están más activos. Venga, ceñito, venga. ¿Usted no quiere participar? Venga, para que participe. Ceñita, venga, para que participe. Está llorando. Ya está bien. Venga usted, ceñito, para que participe. Ya. En este caso vamos a hacer 3 liguitas. Ustedes para aquí y ustedes 3 para acá. No se derecho. Luego ustedes aquí. Asociados. Yo les voy a dar unas ligas y ustedes tienen que pasar por todo el cuerpo. Ya. No, todavía. Yo voy a decir la cuenta de 3 y ustedes lo van a pasar por todo el cuerpo y se lo van a ir pasando hasta que llegue al último. A la que falta. Ajá. Para ello me acompañan con la música. Por favor, si se pudiera. Ya bueno, para iniciar entonces voy a hacer el conteo. A la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Por todo el cuerpo, rapidito. Ya va un punto aquí, pero a ver, cambio que usted para aquí, yo no estoy viendo. Cambio, a ver, cambio usted para aquí, de en el medio. Póngase en el medio. Ya, de nuevo empecemos a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. El equipo ganador es el equipo de la izquierda. Aplausos para este equipo. Ahora con las manos con el taller, en este caso vamos a prestar atención porque mis compañeras van a empezar con el pequeño taller que queremos tratar el día de hoy. Efectivamente, como íbamos comentando, ese taller se llama Amar, no engañar. Nuestro tema principal es la violencia. Como sabemos, la violencia es una problemática que viene afectando no solamente quizá
a este pueblo, quizás, sino que a todo el país, a todo el mundo. En este caso vamos a leer un pequeño concepto en lo que se refiere a la violencia. Dice que es el uso de la fuerza intencional para poder imponer algo. Esto se refiere a que la violencia se da cuando uno sobrepone quizá la opinión de uno sobre la voluntad de otro. Cuando nosotros forzamos a que algo pase, cuando nosotros hacemos lo quizá imposible para que algo suceda cuando no está quizá en voluntad de otra persona. Por eso es que se dan los robos. Cuando uno arrebata algo, cuando uno quita algo a la fuerza, es la violencia. Pero la violencia no solamente se encuentra en las calles, sino que muchas veces también se encuentra dentro de los hogares. Y es algo muy preocupante porque hoy en día vemos que muchos niños también vienen creciendo con esta cultura de la violencia y luego se ven afectados en el área escolar cuando vemos a los niños hacer lo que es el llamado bullying. Entonces nuestra preocupación en estos momentos es que ustedes puedan comprender que este concepto de violencia es algo que nosotros podemos modificar a través de la educación, a través de nuestra voluntad de poder ser mejores personas cada día. Y para ello es justamente este taller, para que nosotros aprendamos que amar no significa dañar a la persona, sino que amar también significa amar desde la libertad, sin necesidad de imponer algo, sin necesidad de ejercer la violencia. Continuamos con mi compañera. Bueno, en la violencia nosotros tenemos tipos, los cuales les voy a presentar unos tipos de violencia. Bueno, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Alguien me puede decir? Por favor. Sí, vemos una persona va a poner a su hijo. La otra también. Bueno, aquí les estoy presentando el tipo de violencia física. ¿Qué es la violencia física? Como bien lo vemos aquí, es cuando una persona agrede a otra persona, abusa de su autoridad, sea hombre, mujer, ¿no? Puede ser madre a hijo, padre a hijo, esposo a esposa, esposa a esposo. Y este tipo de violencia siempre trae muchas consecuencias en la vida del ser humano. Luego también aquí tenemos otro tipo de violencia. Si bien, ¿alguien me puede decir qué ven aquí? ¿Este maltrato psicológico? Sí, muy bien. Aquí como vemos, vemos una violencia psicológica, lo que es cuando hay insultos, malos tratos de manera verbal hacia otra persona, lo cual siempre hace que la autoestima de la persona que está agredida baje demasiado y muchas veces no quiera continuar con su vida. Luego también tenemos este tipo de violencia. ¿Me puede decir alguien? Sí, muy bien. Violencia sexual. Como bien sabemos, es cuando una persona abusa de su autoridad, ¿no? Y puede haber comportamientos indebidos o te obliga a tener relaciones sexuales sin que tú desees. Esta violencia trae demasiadas consecuencias hasta el suicidio. Luego también tenemos otro tipo de violencia que hoy en día es muy común por lo mismo de las redes sociales, la violencia cibernética. Esta violencia hoy en día ha aumentado demasiado por el uso de las redes sociales de manera inoportuna para muchas personas que no piensan en el daño que le puede causar a través de este tipo de redes. Y por último tenemos este tipo de violencia. ¿Alguien me puede decir? Bueno, esta es la violencia económica. Este tipo de violencia suele suceder en los hogares cuando te prohíben muchas veces trabajar, hay muchas veces que te prohíben también estudiar y tú te sientes en la obligación de quedarte en ese lugar por lo mismo de que no sabes cómo salir adelante o ser independiente. Continuando con mis compañeras,
Bueno, yo les voy a presentar dos agentes muy importantes, que son los que involucran lo que es la violencia. En esta fotografía podemos ver como un varón justamente y una mujer se encuentran en una discusión muy fuerte. Están ejerciendo un término de violencia, términos de psicología. Aquí, en este sentido, podemos ver a un agresor y a una víctima. En esta imagen es lo mismo. Se ejerce lo que es la violencia física a través de los golpes, de los maltratos, cortes, incluso puede llegar a la muerte. Aquí lo que vemos también es una víctima. Y ahora vamos a conocer cuáles son las características de cada una de ellas. El agresor usualmente es una persona muy autoritaria, que siempre va a demandar cosas de la víctima que no estén quizás a su disposición, contra su voluntad. Lo que va a hacer es ejercer algún tipo de violencia, sea psicológica, diciéndole quizás que esta persona no sirve para nada, que nunca va a lograr lo que desea, o que es un inútil, y términos mucho más fuertes que no se me permiten mencionar. Como también está el perfil de la víctima, que es una persona más sumisa, que siempre se ha acostumbrado quizá a agachar la cabeza. Entonces es temerosa, tiene un poco de ansiedad, incluso llegan a tener lo que es la depresión porque no saben cómo actuar ante tanta violencia. Y es algo que deja muy marcada a las personas. Es algo que no solamente lo viven adultos, sino que también lo viven adolescentes y lo viven niños. Y son conductas que nosotros vemos en todos lados, en la calle, en los colegios. Entonces, vamos a conocer aún más características. Aquí yo les voy a leer algunos papelitos y ustedes me van a decir quizá a cuál de los dos piensan que les pertenece, si a un agresor o a una víctima. La agresividad, ¿es un agresor o es una víctima? La agresividad, los golpes, el maltrato, es del agresor. La baja autoestima, el no sentirse suficiente, el despreciarse a uno mismo, ¿es de un agresor? Muy bien, es de la víctima. La sensación de temor, de miedo, de la víctima, muy bien. El aislamiento. Justamente, muchas veces las víctimas, como no saben cómo pedir ayuda, lo que hacen es aislarse. Y luego vamos a hablar un poco también de este tema. La inseguridad, nuevamente, es de la víctima. La ansiedad, las preocupaciones excesivas, ¿es del agresor? De la víctima. De la víctima. La ausencia de culpa, ¿agresor o víctima? La víctima. Casi cae. La ausencia de culpa es del agresor. Un agresor puede ejercer violencia a través de los golpes, a través de las palabras, y no siente culpa ni remordimiento por los hechos o palabras que ha dicho. O puede golpear a su pareja, puede golpear a su hijo, y para él es algo completamente normal. Es algo que ya se encuentra normalizado, por ende, no piensa en las consecuencias. La impulsividad del agresor. Muchas veces se toman decisiones o incluso acciones de manera rápida. Y muchas veces estos se ven en los golpes y es parte de las conductas del agresor. Al igual que lo es la conducta amenazante y la conducta controladora. Como lo mencioné antes, el usar nuestra fuerza para poder imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de otra persona. Sin embargo, como hemos estado conociendo estos perfiles, no son los únicos, sino que también existe un perfil muy importante dentro del círculo de la violencia, que es un extra, el espectador. ¿Qué pasa cuando la vecina Juanita está siendo golpeada por su esposo? Y tú justo estás pasando por ahí y te diste cuenta. Te conviertes en un espectador. Eres parte de ese círculo de violencia. No estás siendo víctima, no estás siendo agresor. No es a sentir los golpes, no es a sentir maltrato, pero tienes conocimiento de que hay una persona que está pasando por esa situación y te conviertes en parte de ese círculo, ya te encuentras involucrado. Y es ahí donde entra mucho conflicto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no somos las personas que golpean, quizás nosotros no somos las personas golpeadas, pero ¿y si vemos esto y no hacemos nada al respecto? ¿Estamos ejerciendo violencia? ¿Estamos haciendo algo para que se acabe la violencia? Y es algo para poder reflexionar nosotros mismos.
porque en esta comunidad, como vemos, pueden haber muchos casos de violencia y también depende de nosotros como vecinos, como pobladores, sentirnos unidos, sentirnos parte y ayudarnos entre todos. Asimismo, hay que presentar causas que se presentan dentro de lo que viene a ser la violencia. En este caso, en primer lugar, se considera que cuando se da el uso de la violencia, mayormente están influenciados por lo que viene a ser el alcohol o las drogas. A veces, como utilizan este tipo de consumos excesivos, pierden la noción o no saben de qué manera controlar sus impulsos al punto en el que terminan golpeando o terminan hiriendo a través de las palabras. Además de ello, como ya lo mencionó mi compañera Tencio, así también mismo hay la normalización del maltrato. Esto es lo que se ve mayormente en los hogares. Por ejemplo, a la hora de corregir a nuestros hijos, ¿estamos haciendo correcto el uso de cómo corregir a nuestros hijos? ¿Estamos usando quizás la lesión? ¿O estamos empleando quizás un castigo psicológico? ¿O de qué manera estamos corrigiendo a nuestros hijos en nuestros hogares? Hay que preguntarnos eso y ver si es que estamos actuando de la mejor manera, ya que si bien es cierto, por ejemplo, los niños cuando están en el colegio o suelen socializar entre ellos, a veces usan el uso de la violencia y esto lo ven normal porque no hay quien les diga que no deben jugar con violencia. Además, nos habla de la falta de control. En este caso, como ya lo mencioné, las personas no suelen controlar sus impulsos, sus emociones y suelen agredir a la persona sin tener alguna culpa en él. De ahí hablamos de las experiencias de la infancia y esto se da mucho en los hogares, ya que si bien es cierto, también existe que, por ejemplo, los padres a la hora de discutir o agredirse, en este caso los menores son los que absorben todo esto viendo, escuchando lo que dicen los padres. Entonces ante ello el niño pues absorbe todo esto y quizás mañana más tarde en un futuro él es el quien emplea y se vuelve un agresor. Hablamos de la baja autoestima. En este caso hay muchas mujeres que, por ejemplo, les falta empoderarse, de tener una buena autoestima, en las cuales sepan respetar sus derechos, valorarse como mujeres. En este caso muchas veces presentan lo que es el bajo autoestima y se quedan calladas ante un hecho de violencia. Además de ello, se presenta lo que vienen a ser las consecuencias. En este caso, hablamos de, por ejemplo, las lesiones que se generan a raíz de los golpes, o hablamos de lesiones emocionales, como ya lo mencionó mi compañera, el bajo autoestima, la depresión, la ansiedad, que son a raíz de las agresiones que se presentan a nivel verbal o quizás física. De ahí hablamos de los embarazos no deseados, porque a raíz de lo que vemos en las noticias, por ejemplo, de las que vienen a ser las violaciones, del abuso sexual, en este caso hablamos de que quizás hay adolescentes que terminan siendo madres sin haberlo deseado. De ahí hablamos de los feminicidios, de los suicidios, en este caso cuando ya un hombre no siente tanta culpa de golpear a su mujer, a veces termina hasta incluso matándola, o cuando tiene una depresión, una ansiedad tan fuerte que hasta incluso la mujer a veces termina suicidándose a través de la violencia que vive recibiendo. Bueno, nosotros cuando presentamos o podemos observar lo que es la violencia, existen diferentes fases para esto. En primer lugar, tenemos en el caso de parejas, cuando las parejas a raíz del trabajo, quizás por tener un mal día de trabajo, en el colegio, etcétera, se encuentran frustrados. Entonces esto de acá viene a ser una acumulación de tensión, de mal humor, en la cual después se ve representado hacia otras personas, ya sea en el hijo, quizás en la pareja, y esto convierte en la primera fase lo que es la acumulación de tensión. En segundo lugar tenemos lo que es la fase de agresión, cuando aquí sea en pareja o hacia los mismos hijos, a raíz de la acumulación de tensión ya muestran de manera física o psicológica, como los diferentes tipos que mis compañeros han podido explicarles, demuestran esta tensión, ¿no? Este estrés por medio de golpes, de palabras, hacer sentir menos a los hijos, a la pareja, entre otros factores de este familiar, ¿no? Luego tenemos el aparente arrepentimiento de parte de los agresores, ya sea el pedir perdón, quizás demostrar su arrepentimiento por medio de una disculpa, por medio de regalo. Eso tiene que ver también con la manipulación de parte del agresor. Es ahí donde nosotros tenemos que reaccionar y ver lo que realmente está pasando, ¿verdad?
Luego está la fase de luna de miel, donde aparentemente ya todo está bien, ya se ha disculpado, pero aquí podemos observar que en este caso la pareja, la mujer, se queda con cierto resentimiento, ¿no?, por parte de su pareja, con cierto temor, y yo creo que ya no vuelve a ser la misma persona que antes. Y por último, la fase de aparente calma, donde ya toda la familia está feliz, donde ya los problemas se han solucionado, pero cabe resaltar que todo eso es un ciclo repetitivo, por lo que va a seguir repitiéndose y es ahí donde nosotros debemos de actuar ante ello. ¿Y de qué manera vamos a actuar? Mi compañera que va a hacer mención de algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Bueno, papás y mamás, ahora les voy a hablar acerca de algo muy importante que ustedes deberían saber y conocer. Y esto es que existen leyes que los protegen a ustedes sobre cualquier tipo de violencia. Y pues una de estas leyes es la ley 30 del 364, la ley que pues va a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar. Pues esto se menciona ya sea las mujeres, sea los varones, sea los hijos y cualquier otro integrante que vivan en sus hogares. Pues esta ley tiene como objetivo lo que es, como yo lo he mencionado, prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sobre todo a esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad o sea por alguna situación ya sea física. En este caso pueden ser niños, pueden ser niñas, pueden ser adolescentes, pueden ser adultos mayores o pueden ser personas con discapacidad. Es por ello que pues esta ley también ha establecido lo que vienen a ser las medidas, la protección hacia las víctimas, ¿no?, con el fin de poder garantizar lo que viene a ser una mejor calidad de vida a las personas que sufren violencia. Pues también esta ley hace mención sobre algunos derechos que ustedes deben de conocer y voy a mencionarles cuatro. Una de las primeras leyes es el derecho a una vida libre de violencia. Esto quiere decir pues que cada persona debe vivir sin ningún tipo de violencia. Pues también está el derecho laboral, ya que toda mujer, varón o integrante del grupo familiar deben de poder adquirir cualquier trabajo que ustedes deseen sin ser rechazados. Pues también está lo que vienen a ser los derechos educativos, tanto pues como mujeres y varones integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir una buena educación, a ser profesionales y a querer salir adelante. Y por último está el derecho a la asistencia y a la protección integral. Pues acá las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación pues, contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar brindan lo que son los recursos humanos especializados y los presupuestos para poder detectar toda aquella violencia que pueden estar viviendo, para así poder atenderlos de una buena manera y poder reinsertarlos su derechos. Bueno, ahora mi compañera va a seguir con la lección. Bueno, a continuación les daré a conocer los derechos de atención. Eso quiere decir a dónde las víctimas pueden acudir para denunciar cualquier tipo de maltrato por el cual estén sufriendo. En primer lugar se encuentra Línea 100, cuyas funciones son informar, orientar y aconsejar, al igual que brindar el soporte emocional que muchas víctimas necesitan al sentir, estas emociones negativas como la ansiedad, la depresión, el estrés, entre otros. Cabe decir que está activa las 24 horas de los 7 días de la semana, todos los meses del año. Con respecto a 100, este también comparte con Línea 100 que es confidencial, es decir, que el caso no va a ser divulgado. Por lo tanto, brinda información y orientación psicológica para poder prevenir todos los aspectos violentos que se puedan suscitar dentro del hogar, ya sea en la mujer o los integrantes de la familia. Asimismo, se encuentra el CEN, cuyas siglas significan Centro de Emergencia Mujer. Aquí se encarga de atender casos de violencia, en especial para mujeres y a los integrantes de la familia, haciendo referencia a los hijos que también muchas veces son violentados. Este se encarga de brindar lo que es la defensa judicial, orientación legal y consejería psicológica. Cabe decir que aquí participan 3 profesionales. En primer lugar, un abogado. En segundo lugar, una trabajadora social como nosotros a futuro. Y posteriormente, una psicóloga.
Por último, con respecto a los hogares de refugio temporal, se encargan de acoger y proteger a las víctimas de violencia. Esto quiere decir, les brindan, como bien su nombre dice, el refugio necesario en donde ellas pueden alojarse temporalmente. Porque muchas veces pasa que la víctima no tiene a dónde acudir, ya que la familia le da la espalda debido a que le tiene miedo al agresor por las represalias que se puede tomar. Esto va a ayudar a lo que es la recuperación y el proyecto de vida. Es decir, que le brindan nuevas oportunidades a las mujeres y a sus hijos debido a estos acontecimientos que han tenido que vivir, los cuales muchas veces son fatales. Por lo tanto, los ayudan a ir superándolos poco a poco. Bueno, para ir finalizando me gustaría culminar con una dinámica. Nos voy a necesitar la participación de 6 personas y cabe decir que a las 6 se van a llevar un pequeño insecto. Bueno, para explicar un poco la dinámica, esto se llama la ruleta predictoria. Aquí se consta girarla y el número que salga se le asignará un pergamino de colores, al color que les ha tocado. Hay preguntas muy sencillas del tema que ya hemos venido tocando acerca de la violencia, por lo cual es sencillo para ustedes responder. ¿Quién se anima a participar por el equipo? ¿Alguien se manda? ¿Hay la segunda? Seguido, pase por aquí, por favor. ¿Quién más? ¿Quién es la segunda que quiere participar? A ver, ¿nos podrían tirar la ruleta, por favor? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? ¿Cuáles consideran ustedes que son los motivos más frecuentes para que se desencadene la violencia? A ver, señor, ¿qué factores, o en este caso, qué considera usted que pueden ser, digamos, estos factores? Por ejemplo, los celos, las conductas machistas. ¿Qué considera usted por el hecho de que se desencadene? Mayormente los hombres mayormente son machistas y no le dan la frente lugar a una mujer. Consideran que los hombres son muy posesivos, entonces ellos desencadenan a golpear, también robar, a tener un número de hijos. Y entonces ahí es donde empieza una mujer que tiene que dar entonces desencadena Aplausos y aplausos. Pero es para irse. Bueno, así como mencionaba la señora, ¿cuál es su nombre, disculpe? Nikita. Ella menciona que muchas veces es así, por la posesión que tiene el varón hacia la mujer, y muchas veces esta también puede responder ante la agresión, lo cual se hace un círculo más grande. Bueno, necesito la participación de alguien más. A ver. Un varón. Las preguntas están muy sencillas, son a criterio propio. ¿Usted no quiere participar? Vaya señor. Si me equivoco, estamos aquí para aprender, para saber estar, para poner nuestras dudas. Sí. La lee en voz alta, por favor. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Natalia ahora va a leer el pergamino amarillo, cuya pregunta es: ¿a dónde acudirían si se percata de un caso de violencia? justo es el tema que acabamos de exponer ya al final, los centros de atención. ¿Cuál considera usted al cual acudiría cuando se percate de un caso de violencia? Ah, muy bien, complementando con el segundo, también como dice línea 100,
el cual es videollamada, chat 100, mediante un mensaje, el Centro de Emergencia Mujer, el cual atiende a casos de violencia para la mujer y a sus hijos. Por último, los hogares de rebelión. Muy bien. Si no hay participantes, se va a escoger. Aplausos para la señora. ¿Cómo se llama, señora? Mucho gusto. Ahora va a leer el pergamino verde. La pregunta es... A ver, atención. ¿Alguna vez has sido testigo o escuchado algún caso de violencia en la asociación? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Un ejemplo de lo que hay usted quizás haga visto. O sea, ¿es en general algún caso que usted haya visto en las noticias, en algún lugar? Sí, digo, pero no, o sea, no es un lugar. Pasábamos una vez y un señor estaba golpeando a un señor y lo estaba pateando. Y como ordenante dijo, no, vimos y no hicimos nada, porque demora que no tengo con qué clase de persona uno va a chocar. Lo pegaba y nos tuvimos que pasar nomás, pero ya era un partícipe de eso. Sí, he sido testigo de eso. ¿Y qué pudieron ustedes dar? Mal. Aplausos por favor. Y muchas veces es así, muchos no sabemos cómo reaccionar ante situaciones violentas. Así como el señor Joel ha sido testigo en alguna oportunidad, no supo qué hacer por el miedo también a las represalias del agresor. Pero cabe decir que, como ya habíamos mencionado, existen centros de atención en donde uno puede acudir y denunciar estos maltratos. Bueno, alguien más que quiera participar. ¿Qué nos dice el programa? Es importante una crianza y donde se inculquen valores. Sí, no, porque es importante ya que llegamos empezamos y con un amor Muy bien, aplausos por favor. Bueno, así como mencionaba Yasuri, en este caso es importante que los padres inculquemos una buena crianza cimentada en valores a los hijos. Por ejemplo, el respeto, la tolerancia, entre otros, con el fin de que nuestros hijos a futuro sean personas seguras. Bueno, esto ha sido muy gratificante para nosotras como equipo de trabajo, daros un pequeño taller acerca de la violencia y que tengan en cuenta el poder razonar y reflexionar sobre estos aspectos violentos, como ya habían mencionado mis compañeras, sobre los diversos tipos, a dónde acudir, los perfiles, causas y consecuencias, entre otros. Que reflexionemos acerca de lo que son nuestros actos para con los demás y tengamos en cuenta que amar no es renegar. Muchas gracias. Mamá.